Bienvenidos mis amigos, mis amigas, a este su caudal y a este tiempo de enseñanza que nos va a llevar al bendito Shabbat, prácticamente porque ahora ya atardece más tempranito y pues se dispone el bendito Shabbat para todos nosotros, como un Mishkan, como un templo en el tiempo para que podamos disfrutar de él. En un clima que está haciendo aquí, que está refrescando. Dicen que para este fin de semana puede ser que llueva y la verdad que ha refrescado un poco y ya se está haciendo notar en los huesos de la gente anciana, por cierto también, ¿verdad? No es el problema del clima, sino el problema es de la mala alimentación que lleva a enfermedades relacionadas con los huesos. Entonces, vamos a estar viendo hoy el capítulo 13 del libro de Lucas. Vamos a estar viendo 10 versos, del 1 al 10, vamos a estar viendo hoy porque creo que es lo que implica la unidad de sentido del texto. Entonces vamos a estar viendo el tema el aterrizaje del Mashiach. ¿Quieren saber ustedes cómo va a ser el aterrizaje del Mashiach? ¿Cómo va a aterrizar el Mashiach? Pues es un tema muy interesante, yo creo, ¿no creen? Y entonces vamos a estar hablando sobre eso, va a ser más profundo de lo que pareciera en la formulación de la pregunta de cómo va a aterrizar el Mashiach, implica mucha más profundidad y vamos a explicarla. Y antes, pues hacemos también un repaso a las cosas que nos han llamado la atención a lo largo de toda esta semana. Por cierto, que lo que quería yo también referir, que no lo tengo apuntado, pero sí, como ha acontecido después, porque estas noticias que vamos a dar o estas reflexiones se produjeron entre la semana pasada y esta, y en esta semana, en los últimos días, pues ha acontecido lo de Ecuador, que Ecuador está en trifulcas relacionadas con la subida de precios que hay mundialmente. Pues en Ecuador ha habido protestas, ¿verdad? Y un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Y pues armarnos de paciencia y esperar en Mashiach, ¿verdad? Entonces, en relación a eso también, decir que se está proponiendo, se está proyectando más bien, un desabastecimiento en el inmediato futuro, ¿verdad? Muchos predicadores lo están diciendo, pero no solo predicadores, sino examinadores sociales, gente relacionada con el estudio de la sociología, también dan a entender que va a haber un desabastecimiento inminente de alimentos. Después de la carestía, ¿verdad? Encima de prostituta, dice un refrán por aquí, encima de prostituta apaleada, ¿verdad? Se dice más castizamente, ¿verdad? Pero lo vamos a decir así. Entonces, encima de que están subiendo los precios a niveles que clase media baja ya no se pueden permitir, también va a haber un desabastecimiento en los supermercados en determinados lugares. Esto va a ser un tema de estar respaldado por el Todopoderoso y de oración y de pedir misericordia a nuestro Padre bendito sea, porque que va a haber desabastecimiento, va a haber. Ahora, Él cuida de los suyos, por supuesto, y esa fe, esa emuná, debemos alcanzar. Quiero también hablarles de la lista de reproducción de gramática hebrea, porque nosotros pensábamos, como los vendedores, ¿verdad? Los vendedores ambulantes, que hace un tiempo, nosotros mismos, hace 15 o 20 años, vociferábamos de esta manera y decíamos, nos los quitan de las manos, ¿verdad? Nos quitan de las manos. Si vendíamos camisas, por ejemplo, nos las quitan de las manos, ¿verdad? Para darle importancia al producto y que tomaran nota, ¿verdad? Para comprarlo. Entonces, cuando nosotros dimos gramática hebrea o nos lanzamos a predicar y a enseñar sobre gramática hebrea, sobre la lista de reproducción de gramática hebrea que tenemos, y hemos dado 2 o 3 enseñanzas, creo que 2, nosotros pensábamos igual,
nos los quitan de las manos, porque pensábamos que se iban a beber el concepto de gramática hebrea, porque es un concepto muy rico, pero ahora se debe ser un concepto que me ha llamado la atención en esta semana, revisando, aprendívoro. Si no eres un aprendívoro, pues no tienes interés por saber qué piensa alguien sobre gramática hebrea y cómo va a trasladar la enseñanza de gramática hebrea, que es un concepto tan rico. Pero bueno, es lo que hay. Esa lista de reproducción que nosotros pensábamos que iba a salirse del mapa, pues está en la línea de la respuesta que tenemos en este caudal, una respuesta que agradecemos por otra parte. Porque pues no es los muchos, ¿verdad?, sino con que fuéramos fieles la manada pequeña y supiéramos ser fieles en poner me gusta, que por cierto también lo agradecemos, y en ver los videos y de atender lo que se dice, pues ya miel sobre hojuelas, ¿verdad? Yo siempre digo que a mí quien me debía tomar por moré es mi esposa, quien me debe tomar como rabino, como moré, es mi esposa, todo lo demás es un añadido, y si me atiende ella, pues todo lo demás es un añadido que agradezco y para el cual también me preparo, ¿verdad? Me versifico, pero que quiero decir que ya lo tengo conseguido, porque si yo me parara a pensar en el resultado, pues ciertamente me deprimiría, ¿verdad? Pero no es así, porque a mí el resultado que me interesa es de mi inmediata, que es mi esposa, ¿verdad? Entonces, pues se ha estado hablando, como todas estas semanas, de las vacunas, de cómo, por ejemplo, en Dinamarca echaron para atrás determinada marca de vacunas, ¿verdad? Los países nórdicos suelen ser avanzados en derechos humanos, en conmiseración, ¿verdad? Y entonces debemos recordar un antecedente a este de las farmacéuticas que están suministrando por exigencia de los gobiernos, y los gobiernos por exigencia de los ciudadanos están suministrando al por mayor en una realización industrial las vacunas, precisamente. Pero ponemos un antecedente, y es que resulta que ya no se acuerdan los historiadores, o no quieren acordarse, pero Bayern, la actual Bayern, la marca Bayern, que es alemana, estuvo implicada en lo que fue el exterminio nazi, ¿verdad?, según data la historia. Y estuvieron implicados, y al día de hoy nadie se acuerda de eso, y siguen comprando. Bayern siguió funcionando, ¿verdad? Y siguió funcionando con un grado de implicación en las aberraciones que se cometieron allí en los campos de concentración, según data la historia. Entonces, por eso digo que con este antecedente, ni Moderna, ni Pfizer, ni ninguna otra marca, ni Johnson & Johnson, ni nadie va a pagar, sino que estas empresas que superan y sobrepasan y pisan al individuo de una manera grotesca, pues seguirían en el tiempo, como ha seguido Bayer, ¿verdad? Así que mucho ojo con esto. Mucho tendría que despabilar el ser humano, el individuo, para derribar a esos gigantes. Entonces, pues también se ha producido la noticia en esta semana curiosa, una noticia curiosa, pero que va en relación a lo que está aconteciendo en este tiempo, a la nueva conciencia que está adquiriendo la humanidad. La globalización ha traído consigo una nueva conciencia en la cual ya los valores no son los mismos que eran hace un tiempo, y entonces los Rolling Stones, llamados sus satánicas majestades, imagino que no por casualidad, se retractaron los Rolling Stones, se retractaron de alguna de las letras de sus canciones. Esto es muy significativo porque ya el mundo está con una conciencia
en la que si no eres lo suficientemente hábil, como en el caso de los Rolling Stones, o en el día de mañana le acontecería igual a los raperos o los reggaetoneros, tendrían sus días contados, porque la nueva conciencia del mundo, una mayor conciencia, una conciencia más elevada, impide canciones que vayan sobre machismo, sobre superioridad racial o sobre maltrato animal o de esas cosas, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, porque los músicos deberían tomar nota, porque se quedan fuera también, ¿verdad? Como tanta gente se está quedando fuera de esta nueva conciencia, que por cierto, si profundizamos, esta nueva conciencia viene de la mano con la amada del Mashiach, que es la que aparece y la que da la estatura moral a su tiempo. Entonces, pues ya está, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, con ese concepto que he estado leyendo por ventura en esta semana, que es aprendívoros, ¿verdad? Todos los que escuchan estos mensajes, o escuchamos, deberíamos ser aprendívoros. Es un concepto que yo creo que es rico, curioso, ¿verdad? Pues es un palabra, porque no está admitido por la RAE todavía seguramente, pero es una palabra que despierta también una proyección que nos ayuda mucho. Entonces, en el capítulo 13 del libro de Lucas, vamos a leerlo primero a como está en las preciosas versiones que tenemos, incompletas pero preciosas, ¿verdad? De Lucas 21, detrás de una versión hay mucho esfuerzo, ¿verdad? Verso 13, capítulo 13, desde el verso 1 al 10. Dice: cuando Yahshua salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. No, me he ido a Marcos, perdón. Lucas 13. Lucas 13 dice así: en esos días, desde el 1 al 10, en esos días le informaban a Yahshua que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Yahshua. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerían a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Elohim. ¿Y qué piensan a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego Yahshua les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín, y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. ¿Verdad? Y dice en el verso 10, que es el último: cierto día de descanso, mientras Yahshua enseñaba en la sinagoga. Bueno, que también está enlazado, según hemos traducido nosotros, con todo el contexto. No es separado, no inicia una nueva historia, sino que entraría en el contexto de lo que es desde el verso 1 al 10. Entonces, hemos traducido de esta manera. Ya saben que traducir no es tarea fácil, porque tienes que ir palabra por palabra, y encima tienes que ir palabra por palabra, pero meterte en la palabra, en lo que la palabra significa, porque si la ves traducida como está totalmente desordenada y descalzada, y en todos los sentidos. Bueno, vamos allá. Dice, capítulo 13, verso 1, dice: de incógnito, algunos en el mismo tiempo, de incógnito, no fueron los discípulos,
sino que de incógnito le llegaron otros, algunos en el mismo tiempo que él estaba normalmente con los discípulos, llegaron unos de incógnito, ¿verdad? ¿Por qué llegaban de incógnito? Porque le iban a informar sobre un chisme que si se enteran otros podía costarle la vida, ¿verdad? Entonces dice, por eso, de incógnito, algunos en el mismo tiempo informaban entre los galileos, le daban la información a los galileos, entre los galileos, con cuidado, de incógnito, acerca de que la sangre de Pilatos se había mezclado con la sangre de las víctimas de ellos. Aquí no es, como dicen las versiones al uso, que Pilatos asesinara a nadie, sino que te está hablando del fallo al ritual. No están acusando a Poncio Pilatos, de asesinar a nadie. Porque, miren, si hubiera sido que Poncio Pilatos asesinara de verdad a alguien, no hubieran meneado nada, no hubieran dicho nada, porque eran unos cobardes. Pero era un asunto ritual o ritualista, y por eso llaman la atención entre los galileos de que la sangre de Pilatos, haciendo los sacrificios en el altar, se había mezclado con la sangre de las víctimas de ellos, o sea, de los sacrificios. Ese ritual no kosher, a entender de los judíos, si llega a matar a alguien, como digo, no hubieran discutido si es kosher o no, nadie hubiera dicho nada, pero como era un tema ritual, sí saltaron con estas, y encima de incógnito, porque no se atrevían a hablar abiertamente de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quieren incitar en otros, ¿verdad? Polemizar. Dice en el verso 2, y respondiendo él, Yahshua, le dijo a ellos, tengan en cuenta, Galileos, que estos pecadores son cercanos a todos los Galileos, aunque quizá no abiertamente. Lo que estaban tratando de hacer, achacando ese pecado a Pilatos de que mezcló su sangre con el sacrificio del ritual de las víctimas, era lo que podríamos llamar un concepto de rehabilitación, de lo que podríamos llamar algo así como una complacencia rehabilitación desde la complacencia. Esto es lo que trataban hacer y transmitir esos que se acercan de incógnito, sediciosamente. Esto es lo que intentaban hacer, ¿verdad? Rehabilitación desde la complacencia. ¿Por qué la rehabilitación desde la complacencia es forzosamente mala? Porque si quieres rehabilitarte, no puedes ser complaciente, sino exigente, más que nada contigo mismo. Por lo tanto, es un concepto antitético totalmente contrario, es una contrariedad en sí mismo, porque no puede haber una rehabilitación desde la complacencia. Ahora, miren ustedes que en gentes sectarias, religiosas por ende,
ahí precisamente se da la rehabilitación desde la complacencia, porque vienen a rehabilitarse acusando, haciendo de acusicas, de, por ejemplo, si son mesiánicos, de lo que le han venido haciendo en el cristianismo, ¿verdad? Y entonces con eso, con esos testimonios, intentan rehabilitarse. Pero no, como digo, no te puedes rehabilitar desde la complacencia. Si quieres rehabilitarte, como dice Mashiach ahora más adelante, tienes que cambiarlo todo. Porque va a explicar, el problema no es un problema de ritual. El problema es que Pilatos estaba ahí porque lo habían puesto ellos. Y como judío edomizado, como judío de Roma, que era Poncio Pilatos. Entonces lo habían puesto ellos mismos. Entonces, ¿a qué tenéis que decir ahora? A acusar de si había volcado su sangre o había vertido su sangre y se había mezclado con la de las ovejas de los sacrificios, ¿verdad? Es un absurdo. Bueno, pues en esa contradicción viven todavía religiosos y sectarios desde la rehabilitación, desde la complacencia. Desde la complacencia de una rehabilitación que no se puede producir por cuanto con la complacencia no te puedes rehabilitar. Entonces, les dice Mashiach, dice, tengan en cuenta, Galileos, que estos pecadores se refieren a los judíos edomizados que estaban en cargos de servicio público, como era el caso de Pilatos. Les dice, tengan en cuenta, Galileos, que estos pecadores son cercanos a todos los Galileos, es decir, son ciudadanos como ustedes, sienten y padecen igual que ustedes, no los demonicen, ¿verdad? Porque estos que llegaron con el cuento de que Pilatos mezcló su sangre con la del sacrificio de las víctimas, pues es como los que acusan hoy a los poderosos de este tiempo, a Bill Gates, a George Soros, etc. Porque están en cargos de servicio público. Esto nos diría el Mashiach hoy. Tengan en cuenta, Galileos, que estos pecadores son cercanos a todos los Galileos, son personas como nosotros, aunque quizá no abiertamente, ¿verdad? Quizá quieran disimular una reptilianidad, pero humanos son humanos, ¿verdad? Hasta el criminal más grande. Entonces, dice Mashiach, en el verso 3, en lo que parece de verdad algo extraordinario, porque es algo pues que puede llamar a confusión a más de uno, pero que encierra una verdad fundamental, dice, dice Mashiach, yo voto por la contradicción, porque si no cambiáis todo, igual quedaréis sin disfrute. Ustedes que acusan a Soros de que tiene mucho dinero, a Rockefeller de que es un instigador y que tiene pues todo eso, el complot de los judíos masónicos y todo eso, ¿no? Nos diría Mashiach, de la misma manera, nos diría, yo voto por la contradicción. ¿Por qué? Porque la contradicción os la habéis buscado vosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podéis quejaros de vuestros gobernantes, de que vuestros gobernantes fallan a vuestras costumbres o a vuestros rituales, cuando precisamente los habéis puesto ahí vosotros. Yo voto entonces, dice Mashiach, por la contradicción. Es una contradicción necesaria. Vivir en una contradicción muchas veces es necesario. ¿Y quién lo hace necesario? La gente que vive en la contradicción. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya estás en la contradicción, lo que tienes que aprender es a jugar. Lo que tienes que aprender es a vivir viendo contradicción. Pero tú manteniéndote íntegro, por supuesto que sí. Pero aprendiendo a vivir en medio de la contradicción. ¿Por qué? Porque la contradicción siempre va a ser un elemento entre el Israel que se quiere formar, ¿verdad?
pero que no acaba de formarse. Por eso, en Hebreos 12:3 dice de la siguiente manera. En el libro de los Hebreos 12, verso 3, dice: piensen en toda la hostilidad. Hostilidad es la palabra aquí, la palabra contradicción. Contradicción, cuando habla de aquí de hostilidad, es la palabra contradicción. 12:3 de Hebreos dice: piensen en toda la hostilidad, en toda la contradicción que soportó por parte de pecadores. Hablando de Yahshua HaMashiach. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Maravilloso, ¿verdad? ¿Quién tuvo que sufrir la contradicción de los pecadores? Yahshua HaMashiach. Entonces nos enseñó a nosotros que la contradicción iba a ser un medio ambiente en el cual habríamos de vivir y, por supuesto, en integridad, pero sabiendo que es el terreno en el que se va a jugar, la contradicción. Entonces, ahora profetiza Mashiach en el verso 4 y les dice: para ellos, 10 u 8, no 18, según traducimos, para ellos 10 u 8 caerán dolorosamente en Siloé, puestos a muerte, pareciendo buenas personas. Está profetizando acerca de los poderosos, de esos poderosos que se quejan de ellos solo porque fallan a sus rituales y a sus costumbres, ¿verdad? Pues les va a decir, no para consuelo, sino para simplemente para que tomen conciencia de que esos que están puestos a cargo no van a estar ahí siempre. Dice: para ellos, para esos poderosos, Pilatos y sus acólitos, 10 u 8 caerán dolorosamente en Siloé. Esto se cumple en el año 70, con el sitio romano. Puestos a muerte, pareciendo buenas personas, pero llegarán a ser deudores de todos los hombres que habitan en Jerusalén. Pareciendo buenas personas. ¿Por qué? Porque los judíos, el fariseísmo de su tiempo, los que instigaban a los galileos, no contradecían, aunque vivían en la contradicción, ellos a su vez no contradecían a Pilatos por lo que era y por las obras de Pilatos, sino porque le fallaba su ritual, porque le fallaba a su costumbre, y para ellos no era kosher que se le cayera una gota de sangre mientras estaba sacrificando. Entonces por eso se quejaban, pero no acusaron nunca a Poncio Pilatos, no acusaban de que Poncio Pilatos fuera una mala persona. Eso no se atrevían ni siquiera a ponérselo en la boca. ¿Cuántas cosas acontecen de la misma manera? Tu pastor es un déspota, tu presidente congregacional o tu presidente de gobierno o tu líder de partido o tu patrón de tu trabajo es una mala persona, pero no lo dices ni siquiera abiertamente, por lo tanto no puedes tener salud. Tú mismo te quitas la salud, porque no dices la verdad para ti mismo. Y esta gente se enfermaba, esta gente que acusaba a Pilatos de que ofendía su ritual, esta gente se enfermaba porque después de todo Pilatos les parecía buena persona. ¿Por qué? Porque haría cosas buenas y cosas malas. Entonces dijeron, al fin y al cabo, buena persona. Si está ahí, buena persona. Por algo estará, ¿verdad? Que es lo que razonan los que están sometidos a los pastorados muchas veces, ¿verdad? Sí, esto lo hizo bien y esto lo hizo mal, pero es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Entonces, este Poncio Pilatos parecía ser buenas personas, pero resulta que estaba profetizado aparentando ser buenas personas, daban la buena palabra a todos, querían complacerse o amigarse con todo el pueblo, pero no eran buenas personas. Pero llegarán estas personas que se tienen por buenas y que si se les acusa solo es porque ofenden tus costumbres y tus rituales,
llegarán a ser deudores de todos los hombres que habitan en Jerusalén. Así que estos hombres déspotas, al final van a ser deudores de todos los hombres que habitan en Jerusalén. Jerusalén exponencialmente el mundo. Llegarán a ser deudores. Llegarán a ser deudores. Fíjense lo que es la malversación de bienes públicos en el día de hoy. Cómo el político se mete a la saca, ¿verdad? Las subvenciones que reciben. Entonces, llegarán a ser deudores de todos los hombres. Deudores de todos los hombres. Están en deuda. Por eso caerán dolorosamente. Verso 5. Así que os digo no. Si no cambiáis todo, del mismo modo quedaréis sin disfrute. Sin disfrute quedan los poderosos, aunque se las prometen felices, aunque tienen días en que, en que nadan en la abundancia, pero al fin de cuentas dice que si no cambiáis todo, si no cambian ellos y cambiáis vosotros que os quejáis de ellos, de los malos gobernantes, del mismo modo quedaréis vosotros sin disfrute real, sin felicidad palmaria. Verso 6. Habló por otro lado una parábola acerca de la higuera, que en hebreo es Suken, que de Suken tiene la misma raíz de Sukkot. Sukkot es una cabaña, una cobertura, ¿verdad? La fiesta de Sukkot, que hace poco la hemos tenido. Que tenía un hombre plantada, una higuera, una Suken, que tenía un hombre plantada y perfectamente rodeada, y sufrió la pérdida del fruto, porque ninguno encontró bien, ningún fruto, aunque el hombre rodeó bien su higuera, pero no encontró un buen fruto, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué no encontró fruto también en la higuera. Ahora vamos a ver la maldición, la famosa maldición del Mashiach a la higuera, más adelante. Entonces sigue la secuencia, verso 7, y dijo: haré otra poda, dijo el hombre, dentro de la parábola de la que está hablando el Mashiach, y dijo el hombre del que habla Mashiach, un hipotético, ¿verdad? Dice: haré otra poda para el viñedo, para el viñedo o para la higuera, sería, para la higuera o para el viñedo, más bien sería la higuera, porque está hablando de la higuera, y en 3 años vengo para llevarme el año de mis frutos. En 3 años, tercer milenio, al tercer día resucitará, tercer milenio, 2, cuando se cumplen los 2 milenios, ya es 3, ya es resurrección, ya es toma de la amada, y en 3 años vengo para llevarme el año de mis frutos. El año de mis frutos es un jubileo eterno. No son 1000 años, es un jubileo eterno. Y aquella higuera en la que no los obtenga, los frutos, está hablando de los frutos, y aquella higuera de los que no obtenga los frutos, la echo al fuego para que no obstaculice, porque el propósito es que el suelo de la tierra no se haga vano. Así que tienen un plazo para actuar, ¿verdad? Cada uno haciendo lo que bien le viene en gana. Entonces, pero si obstaculizas, si tú eres encontrado como obstáculo, porque lo que te interesa es quien amenaza solamente tu ritual y tu costumbre, y no te paras a pensar lo que es justo de verdad, y si en verdad la gente es buena persona o mala persona conforme a sus frutos, sino que solamente los tienes por buenos o malos, porque amenazan tus costumbres, porque amenazan tu costumbrismo, tu comodidad, ¿verdad? Entonces
si eres encontrado así, estás obstaculizando. Y lo que obstaculiza será puesto al fuego para que deje de obstaculizar cuando se cumple el tiempo, el tercer día. En 3 años vengo, dice Mashiach, porque el propósito es luz. El propósito siempre va a ser luz, lo contrario a la tiniebla. Cuando hay tinieblas es porque hay una falta de propósito. El propósito es que el suelo de la tierra no se haga vano, porque si siempre estuvieran los obstáculos, el suelo ¿qué se haría? Vano. Verso 8. Y le respondió el Señor y le dice, dentro de la parábola, que te rinda para el año, que te rinda para el jubileo, para la eternidad, que te rinda para el año, y mientras aterriza, aquí está el título del mensaje, aterriza alrededor y empuja el estiércol. Le dice, la figura que está utilizando es la figura del Padre, la figura de Elohim, ¿verdad? Que el Padre no es un anciano, el Padre es espíritu, es Ruach. Y le respondió el Señor y le dijo, dentro de la parábola, le dice al Hijo, a él mismo, dice que te rinda para el año, para llevarte tu fruto, el año de tu fruto, y mientras que llega ese año, mientras que llega el tercer milenio, aterriza alrededor. ¿Cómo? Aterriza alrededor. Entonces no es aterrizar del espacio exterior y posar una nave, no, está hablando de aterrizar alrededor para empujar el estiércol. Aterriza alrededor de su campamento, que por cierto estuvo sitiado sobre todo desde 2017 en adelante, pero él cuando aterriza, Mashiach cuando aterriza alrededor, ¿verdad? Para cercar a los mismos que han cercado a su pueblo también, aterriza alrededor y así, cercando a los cercadores, es cuando se puede empujar el estiércol. Y el estiércol se puede empujar de dos maneras. Uno, hacia afuera, para sacar lo pedregoso, si lo pedregoso se quiere tomar por estiércol, que no lo es, pero bueno, se puede sacar hacia afuera, o también se puede empujar el estiércol hacia adentro para que la gente, su pueblo, sea confrontado. ¿Sea confrontado con qué? Pues con lo que es el contexto de lo que estamos leyendo. Si tenéis una gobernanza mundial despótica, desfachatada, es porque los habéis puesto ahí. Entonces, ese estiércol que se están echando encima puede ser abono de crecimiento, si sabéis dirimir las cosas, discernir las cosas, ¿verdad? Y ahora sí, ya no tenerlos por malos porque por algún detalle social o porque no se pongan corbata o dejen de ponerse, sino por sus buenas obras o por sus malas obras, ¿verdad? Cuando tú tengas en cuenta eso y tú los juzgues como juzga Elohim, según sus obras, entonces sí estás empujando el estiércol para tener un crecimiento, ¿verdad? Y esto lo hace Mashiach, esto viene de Mashiach, así que tomen atención. Y en el verso 9, penúltimo ya, y ya que encierra toda la enseñanza, dice, pero si en verdad el fruto te da el resultado, si en verdad el fruto te da el resultado porque interioriza el estiércol, que es o lo saca fuera, pero interiorizar el estiércol es admitir que quien está por encima de ti, tu líder déspota, está ahí porque tú lo has puesto ahí. ¿Por qué? Porque tú le has acusado delante de Elohim solamente cuando ha amenazado tu comodidad, tu costumbrismo, ¿verdad? No lo has señalado cuando has sido mala persona, injusta persona, ¿verdad? Entender eso pues darle crecimiento a tu propio interior porque lo abonas, ¿verdad? Entonces dice, pero si en verdad el fruto te da el resultado,
estará todo listo para ser traspasado. Fíjense la vista comercial del Padre de Elohim, que es la representación de la parábola. El Padre Elohim, el Ruach Elohim, el Ruach que nos lleva toda la verdad, y que por supuesto abarca, pues que superabarcante espíritu de Elohim, Ruach de Elohim, que todo lo permea, todo lo cubre, ¿verdad? Su amor. Dice, pero si en verdad el fruto te da el resultado, estará todo listo para ser traspasado. Entonces, cuando te produzca, cuando la tierra sea verdad que te produzca, cuando ya consigas tu fruto, es decir, tu pueblo, cuando ya consigas tu pueblo que llame justo a lo que es justo y no justo a lo que no es justo, entonces, Mashiach de mi vida, sí puedes ya traspasar. ¿Qué es traspasar? Trasladar o traspasar. Trasladar de escenario a un ambiente favorable, a un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuándo? Cuando se encuentra el fruto. Lo malo desaparece y se queda lo bueno. Así de fácil. ¿Por qué? Porque así era el destino de la tierra, por decirlo de alguna manera, porque la tierra no estaba para ser obstaculizada con predregales siempre, toda la vida, toda la historia. No, estaba para que fuera abonada, para que se sacaran los pedregales y para que produjera. Una vez que la tierra produce, entonces sí puede ser traspasada. Cielos nuevos y tierra nueva. Y en el verso 10, y así él enseñaba en las sinagogas cada Shabbat para admiración de todos. Así que hasta aquí esta enseñanza de Shabbat, yo creo que la habrán disfrutado como la hemos disfrutado nosotros. Así que gracias por la visualización, por los me gusta, gracias por seguir ahí y por escudriñar, por ser aprendívoros. Eso es lo que más agradecemos, que sean ustedes aprendívoros. Así que coman, rían, abrácense, bésense y disfruten en este Shabbat al calor del hogar, ¿verdad? Cuando ya está refrescando en este ambiente otoñal occidental, ¿verdad? Y disfruten en sus respectivos países de la Gesed de Elohim, de la misericordia de Elohim, del Ruach Elohim, que todo lo abarca, que todo lo abraza, ¿verdad? Y por eso le dice, por eso le dice al principio, dice, no son estos pecadores, dice, ya despedimos así, dice, no son estos pecadores, tengan en cuenta, Galileos, que estos pecadores, estos déspotas, son cercanos a todos. ¿Por qué? Porque ¿quién me podrá separar del amor de Elohim? El amor de Elohim es quien nos acerca como seres humanos. Ahora, las distancias sociales, el despotismo, lo ponen hombres que no son justos, ¿verdad? Así que, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom, amada del Mashiach, preciosa de Elohim, toda Rabá. Gracias.